decíamos en la apertura, el tema de hoy, de esta semana, en realidad hace unos meses, ¿por qué no desde hace unos años? Es la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que el gobierno nacional ha anunciado que llega al Congreso de la Nación. Para hablar de esta situación, convocamos al economista Fausto Espotorno, amigo de la casa. Hola Fausto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, bien, afortunadamente muy bien. Querido Walter Brown, también amigo y compañero de este programa, jefe de redacción del Cronista, ¿cómo vas, Walter? Muy bien, Diego. Hola, Fausto. Bueno, con la inquietud que tenemos todos, ¿no? Saber si el acuerdo va a ser aprobado prontamente por el Congreso y qué va a significar eso para la Argentina, ¿no? Que tengamos este acuerdo en marcha, cómo seguirá la economía para adelante, ¿no? Y la primera pregunta para Fausto, que no sé si estará en condiciones de adivinar el poroteo en el Congreso, pero sí decirnos, Fausto, según tu óptica, qué es lo que le viene bien a la Argentina si este acuerdo se firma y qué es lo que no. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. El gobierno creo que logró lo que quería lograr con este acuerdo. Básicamente es un acuerdo que le pone muy poquitas restricciones al gobierno, posterga todo para más adelante, eh, y logró postergar los vencimientos de deuda que quería el gobierno. O sea, como programa económico el acuerdo es muy insuficiente, ¿tá? Ahora, se logró lo que el gobierno quería. Se logró postergar la deuda con muy poquitas exigencias. Es verdad, hay que bajar un poquito el déficit, acomodar un poquito las tarifas, corregir un poco el tipo de cambio, pero nada de eso es una novedad, digamos, en lo que tiene que hacer la economía argentina. No hay acá reformas estructurales, no hay, que son necesarias, pero no hay. Un ajuste fiscal más fuerte, no hay. Una solución al tema del balance del Banco Central, no hay. Lo que le pidió el FMI es muy básico. Ordenar un poquito las tarifas para que por lo menos no se te sigan deteriorando los subsidios, ajustar el déficit fiscal porque no tenéis cómo financiarlo y parar un poquito de la mano con financiar de forma directa el Banco Central del Tesoro. Aunque ahí quedó picando la posibilidad de hacerlo vía encaje, ¿no? Pero eso es una cuestión más técnica. O sea, el Banco Central no puede emitir dinero para financiar el Tesoro, pero sí quedaron abiertas dos cosas. Una, podría, por ejemplo, el Banco Central decirle a los bancos que pueden prestarle al Tesoro y eso quedaría como encaje. Entonces, eso porque no hay una meta sobre activos y pasivos del Banco Central. Y en segundo lugar, también que un poco raro quedó el tema de la meta de futuros del dólar que puede vender el Banco Central, que quedó bastante alta. Con lo cual, en realidad, no te puso muchas restricciones. Me parece que es eso, es un acuerdo donde el gobierno logró postergar la deuda con muy poquitas exigencias, ¿no? Walter. Sí, Fausto, entre esas cosas que quedaron como con asteriscos, ¿no? Uno puede marcar lo que tiene que ver con el costo que va a pagar la Argentina por la energía. Estamos viendo las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania en el precio del combustible y cómo va a encarecer eso el gas que tanto necesitamos para la producción. ¿Eso queda por fuera a partir de la letra que se conoció del acuerdo con el fondo? Es decir, ¿la Argentina va a poder gastar lo que necesite o también va a tener que ajustar un poco? Ahí el tema clave es qué va a pasar con el precio de la energía cuando nosotros la necesitemos, ¿no? Es verdad, si hoy se mantiene este precio de la energía hasta julio, y nos va a salir una fortuna, porque nos va a salir prácticamente 3 o 4 veces lo que estuvimos pagando el año pasado. De tal manera que el gobierno va a terminar gastando más en subsidios que el año pasado. Ahora, la pregunta es si para julio, que es cuando nosotros necesitemos la energía, y en Europa sea verano, el precio de la energía va a estar a estos niveles, ¿no? Yo creo que no. Y la segunda pregunta es si no nos conviene más, no sé, regalarle dólares a vaca muerta, porque fíjate lo que te está pasando con el gas licuado. A Argentina le importó 8,30. El precio del dólar del gas en vaca muerta es 3,50.
y ahora importarlo sale 30, que por ahí a ese precio, por ahí te conviene, no sé, pedirle a la gente, comprarte máquinas y empezar a perforar para hacer gas, no sé. Creo que hay varias oportunidades ahí. Pero me parece que yo no sé si para julio, cuando nosotros necesitemos el gas, va a valer esto, ¿no? Entonces no creo que se desbande tanto. O sea, puede ser que sea más caro que el año pasado, puede ser que cueste 10, 12 dólares, pero no sé si 30. Me parece que vamos a estar en otra situación. Además hay que ver cuánto tiempo dura el conflicto, ¿no? Fausto, ¿y qué escenario económico prevés vos si no hay acuerdo en el Congreso para esto? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que es un escenario que no le conviene a nadie que no haya acuerdo para el Congreso, ¿no? Excepto alguno que se ponga muy ideologizado, pero la oposición va a protestar porque claramente este es un programa donde le deja... A ver, la oposición se ve gobierno en el 2023, ¿no? Y este programa que se aprobó con el FMI básicamente le deja todo el ajuste al próximo gobierno. Entonces la oposición lo entiende esto como que le están postergando todos los problemas y le van a dejar un problema aún mayor para el 2023. Y por eso se opone. Pero por otra parte, mucho mayor sería el problema si Argentina entra en default con el FMI. Entonces, me imagino que la oposición dirá, bueno, entre esto y un problema más grande, prefiero esto, ¿no? Entonces yo creo que eso va a haber una aprobación por parte de la oposición, o por lo menos van a abstenerse, no sé, no van a molestar. El problema es dentro del gobierno, ¿no? Que tenemos toda una parte del gobierno que piensa que se puede vivir sin el FMI, defaulteando y ese tipo de cosas, que es medio ridículo. Pero me parece que debería haber una aprobación. Ahora, si no hay aprobación por el Congreso, bueno, Argentina entrará en default con el FMI, y la economía funcionará mientras haya dólares, y cuando se acaben los dólares, chao, devaluación o recesión. Walter. Sí, pensaba en eso, ¿no? Y cuántos dólares quedan, porque uno observa que la Argentina casi que no está en condiciones de afrontar el próximo pago, por eso caería en default con el Fondo Monetario. ¿Cuántos dólares quedarían en las reservas como para poder continuar sin el apoyo del principal organismo financiero? Y sobre todo si esto desataría que se frenen los otros créditos que la Argentina está pidiendo a organismos multilaterales para poder avanzar en su actividad a lo largo de este año, por lo menos. Claro, bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede ahí? El gobierno se compromete con el fondo a que solamente, a que menos de la mitad del déficit primario se pueda financiar con el Banco Central. Por lo tanto, necesita otro financiamiento. Ahí hay una discusión si el mismo acuerdo no te da espacio para, mencioné lo que decíamos antes, que se financien con encajes, que podría ser. Y la otra es los organismos internacionales que den dinero, ¿no? En general, los organismos dan crédito para obra pública, por eso en principio debería forzarse a bajar los subsidios y aumentar la obra pública de tal manera de obtener ese financiamiento. Pero eso todavía no está claro. O sea, en el FMI, en el acuerdo hay algunas líneas sobre eso, financiamiento de otros organismos, pero es todo muy, muy light, digamos, ¿no? Ahora, Fausto, ante esta falta de previsiones, ¿qué se va a discutir entonces en el Congreso? Porque me da la sensación de que, o por lo menos según lo que vos planteabas, hay posturas más políticas que técnicas o que económicas. Sí, a ver, claramente que hay posturas políticas. Esto es un tema político a esta altura del partido. Este acuerdo con el FMI no es ni duro ni nada. Es apenas un acuerdo, ya te digo, donde el gobierno logró mayormente lo que quería lograr, que es postergar los vencimientos sin que el FMI le pida demasiadas cosas. Punto. Esto es lo que se logró. Y se logró políticamente, el FMI avanzó políticamente para que no haya más lío, y chao, eso es todo. Y entonces, ahora, como acuerdo, como programa económico flojísimo, como acuerdo con el FMI también es medio flojo, y técnicamente no te avanza nada. O sea, me parece que lo mejor que logra este acuerdo es que no se rompan demasiadas cosas acá hasta fin del gobierno, ¿no? Excepto, sí, hay un par de cositas que están medio peligrosas, pero el resto es bastante obvio lo que está pidiendo el FMI. Me parece que ese es el objetivo de este acuerdo. Cuando vos ves el acuerdo, dices, che, como programa económico es muy flojo, como programa fiscal, monetario, y no sé, aguanta.
es para aguantar, y como programa, y como para lo único que sirve es para postergar el vencimiento de la deuda. Es lo único que logra efectivamente. Walter. Sí, me quedé pensando en las condiciones que plantea el acuerdo y en las necesidades que plantea la sociedad, ¿no? Sabemos, porque cada encuesta te lo dice, que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad es cómo vivir con una inflación tan alta, ¿no? Y el acuerdo establece una acción que puede llegar a contribuir, no sé, la pregunta te la estoy haciendo a vos, Fausto, en cuanto a reducir la inflación, que tiene que ver con esta decisión de que el Banco Central no transfiera tantos fondos al Tesoro. ¿De esa forma se va a poder controlar la inflación o vos crees que eso no va a ser suficiente este año, por lo menos, para poder alcanzar siquiera el objetivo tan amplio que se planteó el gobierno en ese acuerdo, ¿no? Yo no creo que sea suficiente. Creo que además hay un problema de diseño ahí cuando nos metemos en el programa en el acuerdo con el FMI como programa económico, y ahí empezás a encontrarte con estas cosas que son, por ejemplo, problema de diseño. Vos estás teniendo una política fiscal que es más dura, más blanda que la política monetaria. Y Argentina padece algo que se llama dominancia fiscal. Esto es, la cuestión fiscal domina sobre la monetaria. Entonces, ahí la pregunta es cómo van a sobrevivir las dos cosas juntas a la vez, ¿no? Y además, para bajar la inflación, en general, vos no solamente tenés que dejar de emitir, sino que además tenés que convencer a la sociedad de que tampoco vas a emitir en el futuro. Ahora, si vos tenés un déficit fiscal muy alto, ¿tá? Y lo financiás con emisión monetaria, y un día decís, no, está bien, no voy a bajar mucho el déficit fiscal, pero no lo voy a financiar más con emisión monetaria, todos los tenedores de pesos dicen, bueno, pero un día se te corta el financiamiento, lo que fuera, y vas a tener que ahora emitir, no solamente para financiar el déficit fiscal que tengas en ese momento, sino para pagar toda esta deuda, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Macri? Entonces, después te salta la inflación por encima de lo que tenías antes. Me parece que ese es un problema de diseño importante que también tuvo Macri, poner una política fiscal muy blanda y una política monetaria muy dura, siendo que la que domina la política fiscal, ¿no? Tarde o temprano se lo lleva puesto, ¿viste? Esto es como poner la locomotora a todo vapor y poner el último vagón activando el freno. Tarde o temprano lo que va a ganar es la locomotora, nunca el freno del vagón, ¿no? Fausto, ¿y qué queda para hacia futuro? Digo, porque el Fondo Monetario Internacional pudo haber entregado un préstamo, el más grande de su historia, criticado incluso por sus propios integrantes o muchos de sus propios integrantes, para objetivos que, bueno, en su momento el propio expresidente Macri reconoció que también era para saldar una cuenta con bancos. Quiero decir, ¿hay alguna revisión sobre el papel de Fondo Monetario en su rol de prestamista? Porque da la sensación de que no se hicieron bien las cosas. A ver, hubo un reporte del FMI sobre las posiciones prestamistas. Para mí, echar la culpa al FMI es una tontería pedal, porque acá los únicos culpables fuimos nosotros, ¿no? Que nos asustamos cuando hay que tomar medidas económicas en serio, porque políticamente no conviene, por lo que fuera, nos prestan plata, tiramos con eso, y después, claro, cuando ya no hay más, ya se acabó el dinero, le vamos a pedir plata al FMI, le pedimos por favor que haga un esfuerzo especial al FMI, el FMI hace un esfuerzo especial y después le echamos la culpa al FMI de la crisis que nosotros mismos generamos previamente, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si va el FMI, ¿qué otra cosa puede hacer el FMI? ¿Viste? ¿Cuál es la alternativa del FMI? Decirte no te presto plata, arreglate. O decirte, che, devaluá. Y bueno, bancate que todo lo que quieren sacar plata a Argentina, que la saque, pero a precio más alto. Pero bueno, a costo de un salto inflacionario, bueno, por ahí era esa, qué sé yo. Pero no le estás pidiendo más blandura al FMI, le estás pidiendo más dureza al FMI, ¿no? Me parece que la discusión sobre la importancia del FMI en la política económica argentina es mucho más chica de lo que creemos, o de lo que surge de la discusión de los acuerdos con el FMI. Más, te diría que es, para mí, excepto en algún caso, por ejemplo, el 2001, una cosa así, en general es irrelevante. O sea, hoy un programa económico lo tiene que armar el gobierno argentino. El responsable de armar un programa económico es el gobierno argentino, no es el FMI, es el gobierno argentino. Y el acuerdo con el FMI debería ser parte de ese programa económico, pero es como
una cosa más que deberías meter dentro del programa económico, como son reformas estructurales, reforma previsional, claramente, reforma del sistema impositivo, reforma al Estado, etcétera, ¿no? Y el acuerdo con el FMI sí, como parte de la reestructuración de la deuda, pero la postergación de pagos, pero no es el FMI el responsable, ¿eh? El FMI, el responsable es el gobierno argentino. Siempre. Walter. Sí, y esas reformas, Fausto, ¿vos creés que a partir de lo laxo que es este acuerdo, que patea todo un poco para adelante, van a tener que ser aplicadas por la próxima administración, la que va a tener que hacerse cargo de este nuevo acuerdo que se está cerrando? Para mí sí. Para mí, si el próximo gobierno se pone los pantalones largos, va a tener que hacer una serie de reformas importantes, que además van a venir con sacudidas, con algunas sacudidas importantes, para no ponerlo en palabras sacudidas, pero va a ser va a tener que como sincerar un montón de cosas a la economía, por así decirlo, las tarifas de servicios públicos, el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a costar a la ciudad, nos va a costar en términos de pobreza, etcétera, hasta que nosotros podamos ponernos en marcha de nuevo, ¿no? O sea, vamos a tener un periodo de sinceramiento que no va a ser suave, ¿no? Yo no sé si políticamente lo pudo hacer el gobierno de Macri o no, pero la oportunidad de hacerlo más suave fue en 2015. Lo que pasa es que también los rezagos eran mucho más grandes en 2015 de lo que son ahora, por lo menos en dólar y tarifa. Ahora van a ser un poco más chicos, pero igual va a ser más costoso porque no sé si vas a tener el financiamiento que tuvo Macri en el 2016, 17, ¿no? Ese volumen de plata entrando a la Argentina. Entonces vas a tener que tomar medidas duras con reformas estructurales que no lo hizo el gobierno de Macri y encima con menos financiamiento. Y guay que no suba la tasa entre Estados Unidos mucho más fuerte de lo que estamos esperando. ¿Hay chance que propicie la denuncia que impulsa el gobierno? Digo, porque de estos dólares que vinieron, se juzga oportuna la canilla abierta, digamos. Vos te faltan dólares, recibís dólares que vas a tener que devolver, pero cuando los recibís, dejás la canilla abierta. ¿Eso es mala praxis? ¿Es un error o puede haber ahí un delito? Delito casi seguro que no hay. No lo veo como, a menos que pida alguien ilegal, ¿no? Alguien coimió a alguien para que pase eso, pero para mí delito que no hay. Mala praxis tampoco estoy muy seguro que haya. O sea, es una decisión de política económica. Si vos te pensás, porque la cuestión es decir, ¿por qué está saliendo la plata? ¿Es una cuestión momentánea o es una cuestión... ahora ya la sabemos, o sea, con el diario de hoy es todo fácil de juzgar. Pero con el diario de ese momento, si vos pensás que la salida es momentánea y cerrás la canilla, la volvés final, digamos, ¿no? O sea, ojo con eso, porque a veces juzgar políticas de 3 años después, 4 años después, te pueden llevar a aplicaciones, digamos, diferentes. Para mí el problema es en entender la política económica de forma completa y ser razonable. Después de todo el resto de discusión política. Ahora, si vos me decís, che, la política económica no era... Para mí el problema no es si cuando entra plata vos cerrás la canilla o no. Eso ya está todo detonado. Ahí la cuestión es, ¿qué hiciste antes? Si vos me decís, mira, yo hice todo bien y tuve una salida de capitales y tuve que salir a pedirle plata al FMI, bueno, ahí decidirás, che, esa salida de capitales, ¿qué es? ¿Fue porque subió la tasa de interés de Estados Unidos, pero después va a volver? ¿Fue porque se cayó el precio de los commodities, pero después van a subir? ¿O no? ¿O es una salida de capitales que voy a tener 5 años de salida de capitales continua? Bueno, y la política monetaria va a depender, la política económica va a depender de lo que vos pienses que va a suceder, ¿no? Si vos pensás que es algo coyuntural, bueno, no tenés por qué trabar la salida de dólares, porque es peor. O sea, después olvídate que entren nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina? Che, ¿cuántos dólares están entrando a Argentina? 0. ¿Por qué digo? Porque cerraste la canilla. O sea, nadie se mete en una trampa que que no puede salir, ¿no? Walter, la última.
Sí, estaba revisando la letra del acuerdo y ahí también se desliza la posibilidad de que se vaya aflojando un poco el cepo hacia adelante, ¿no? Claro, sin precisiones, sin saber cuándo esto sería así, pero a partir de lo que acabas de señalar, ¿es la forma en la cual la Argentina va a recuperar el flujo de capitales, de inversiones, ir destrabando el cepo? Y te pregunto, ¿está en condiciones hoy de destrabar el cepo con tan pocos dólares en las reservas del Banco Central? Bueno, a ver, para mí destrabar el cepo es una condición sine qua non para empezar a crecer. Si no destrabas el cepo, olvídate. Vas a tener rebotes, recuperaciones, pero no hay chance de que la economía funcione bien con cepo cambiario. Entonces tenés que salir del cepo. Ahora, ¿puedes hacerlo sin reserva? Sí, con un tipo de cambio más alto, ¿no? Y sinceramente, te voy a decir, la salida del cepo va a ser así. Porque con cepo es difícil acumular reservas, por lo tanto la salida del cepo va a ser con un dólar mucho más alto y más inflación. Eso no te quepa duda, pero en algún momento vas a tener que decir, che, escúchame, ¿qué quiero hacer de esta vida? Queremos mantenernos sin crecimiento, sin empleo, sin crecimiento del empleo, sin expansión económica por muchos años, perder otra década más, o queremos salir a crecer. Ahora, que salir del cepo te va a generar un salto inflacionario, te lo va a generar. Entonces, sabelo. Sabemos que estos son costos que vamos a tener que pagar porque en realidad ya están metidos. Ahora, si hacemos reformas estructurales, hacemos las cosas muy bien, puede ser que salida del cepo sea mucho más tranqui, ¿no? Pero no hay una política, no es una cuestión de subir la tasa de interés, bajar 3 puntos el gasto, va a ser cuestión de reformas. O sea, los desafíos en la Argentina hacia adelante son muy grandes. Argentina va a tener que hacer reformas, va a tener que pagar costos por la mala praxis económica que han tenido. Y después de ahí hablaremos del crecimiento económico, pero hasta que no sepamos que eso va a ser el futuro de la economía argentina y no entendamos que esos costos vamos a tener que pagarlos y además vamos a tener que hacer las reformas, yo creo que la discusión vamos a seguir trampados en esta economía así como tenemos, ¿no? Fausto, muchas gracias por tu testimonio y por tu tiempo esta mañana. Nos volveremos a ver cuando podamos y cuando la información así lo requiera. Gracias, Walter, también, a vos por estar allí como cada semana. Y gracias a los que están del otro lado. Sobre todo gracias por tolerar, por ser pacientes con estos debates que son a lo mejor, muy densos, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, pero a la vez muy necesarios. Nos vemos, si todo sale bien, la semana que viene.